Padres incoherentes cuando exigimos a los hijos lo que nosotros no vivimos. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Quiero comenzar con una escena muy común en muchas familias. Un padre le dice a su hijo: debes controlar tu temperamento. Pero ese mismo padre pierde la paciencia constantemente. O una madre dice a uno de sus hijos: debes decir siempre la verdad. Pero el niño observa pequeñas mentiras cotidianas en su casa, incluso en la misma mamá que antes le decía que dijera la verdad. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre en la mente de un niño cuando escucha una norma pero observa el comportamiento contrario? A propósito, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Qué puede suceder en el cerebro del niño? Desde la psicología del desarrollo sabemos algo muy importante. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y curiosamente la Biblia habló de esto también mucho antes de que existiera la psicología moderna. En psicoterapia familiar existe un concepto llamado incoherencia educativa. Ocurre cuando los padres transmiten valores en palabras, pero modelan comportamientos diferentes. Para el adulto esto puede parecer algo pequeño. Su cerebro está ya organizado, tiene una estructura, pero para el cerebro del niño esto se convierte en una confusión moral, porque su cerebro está en construcción. El niño intenta responder a dos mensajes distintos al mismo tiempo, lo que se dice y lo que se hace. Y cuando estos mensajes chocan, el niño aprende algo muy profundo y muy peligroso. No siempre lo que dicen los adultos es lo que realmente importa. Y esto, ¿cuánto daño ha hecho a la sociedad y cuánto daño ha hecho a nuestras propias familias? El cerebro infantil funciona principalmente a través de la imitación. Así aprendemos a hablar, así aprendemos a comportarnos. Ojalá, si tú eres papá, tienes un niño pequeño, revisa que tu hijo va a aprender incluso a hablar hasta con los mismos errores tuyos. Por eso siempre se enfatiza en que al niño no se le hable de una manera inconsciente e inentendible, sino con palabras claras, para que el niño aprenda a hablar con claridad. En psicología esto se llama aprendizaje observacional o por imitación. Los niños no aprenden valores primero como ideas, los aprenden como comportamientos observados. Tú, papá, tú, mamá, eres el primer educador, la primera educadora de tus hijos. No quieras que los docentes asuman una responsabilidad que te corresponde a ti y que además los docentes, por más que quisieran, jamás van a reemplazar esa formación que ustedes tuvieron que darles. Por eso, un padre puede repetir 100 veces, muchas veces, debe respetar a los demás. Pero si el niño observa constantemente críticas, insultos, desprecios, el mensaje real se graba en su mente y es el comportamiento. No la frase, y él va a recordar: mi papá me decía tal cosa y hacía tal cosa. Mi mamá me decía tal cosa y hacía esta cosa. Y eso no es solamente con papás, en principio obviamente con los papás, pero es algo de todo adulto. Los adultos debemos saber orientar con nuestro ejemplo a los menores, no solamente con las palabras, porque volvemos a caer en el mismo tema. La Biblia describe algo muy similar y la Biblia fue escrita mucho antes de cualquier texto de psicología. En el Evangelio de San Mateo, publicado más o menos en la década de los 70, por si acaso, entonces ya uno dice, bueno, en los 80 mejor. La década de los 80, los escritores
o los estudiosos dicen que más o menos en el año 85, estamos hablando de bastante tiempo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús critica a ciertos líderes religiosos diciendo algo muy directo. Ellos dicen, pero no hacen. Parecido a ciertas cosas. Esta frase describe perfectamente el problema de la incoherencia moral. La autoridad pierde credibilidad cuando las palabras y las acciones no coinciden. Ojo, repito, la autoridad pierde credibilidad cuando las palabras y las acciones no coinciden. Cuando las palabras y las acciones coinciden, tú no necesitas decir nada ni manifestar una autoridad. Es que aquí se hace. No, tu actuar se convierte en autoridad. Tu palabra se convierte en autoridad porque hay coherencia. Los niños son especialmente sensibles a esta incoherencia o coherencia, de acuerdo a cómo sea el ambiente que les rodea. Y ese ambiente que estamos obligados, estamos llamados a mostrarles. Imagina esta situación. Un adolescente escucha durante años que debe ser responsable. Incluso en la medida en que les cuente esta historia imaginada, revisa si algo de eso te resuena, sea porque lo viviste siendo el niño o porque lo has vivido siendo el adulto. Un adolescente escucha muchas veces durante mucho tiempo que debe ser responsable, pero observa que en casa los adultos evitan las responsabilidades, posponen las decisiones, culpan a otros. Ese adolescente recibe dos mensajes distintos, la norma verbal y el modelo real. Y con el tiempo aprende algo silencioso. Las normas existen, pero no siempre se aplican. Las normas existen, pero no siempre son válidas. Las normas existen para violarlas y para hacer lo contrario. De alguna manera, estos días pasados hablaba a unos padres de familia exactamente de esto. Tuve la oportunidad de ir a una institución educativa muy lejos de donde vivo y ya les agradecí, nuevamente agradezco a quienes me invitaron, pero también a quienes estuvieron presentes. Les decía exactamente esto. Los grandes delincuentes desafortunadamente también tuvieron papás y probablemente fueron educados bajo este principio. Una norma y un comportamiento distinto. O probablemente la norma y el comportamiento sí eran muy coherentes, pero para el mal. Probablemente no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. Si tú, papá, si tú, mamá, te esfuerzas en que tus palabras y tus acciones sean coherentes, eso le vas a enseñar a tus hijos. Pongamos que tienes 2 hijos y estos hijos a su vez van a tener relación en la escuela con otros niños. Ellos más tarde que nunca van a enseñar eso a sus hijos, a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ustedes se lo enseñaron a sus hijos y seguramente ustedes lo comparten con otras personas adultas y se va generando un efecto de honestidad y de coherencia. En medio de todo esto aparece un efecto psicológico importante. Cuando los niños perciben incoherencia constante, pueden desarrollar cinismo moral. Es decir, el cinismo moral ocurre cuando la persona concluye las reglas son solo palabras, porque no hay coherencia. Esto no significa que los padres no amen a sus hijos, significa que el ejemplo involuntario puede ser más poderoso que la enseñanza intencional. En psicoterapia familiar, entonces sabemos algo clave, algo muy importante. La educación emocional ocurre principalmente por modelado, por el modelo que yo veo. Los hijos aprenden cómo manejar la frustración, los conflictos, los errores, la responsabilidad, observando cómo lo hacen sus padres. No existe una escuela más poderosa que la vida cotidiana en el hogar. Y eso lo veo todos los días cuando llegan adultos
temas de pareja o a nivel personal, para adultos, a la psicoterapia. Con frecuencia, listo, veamos qué recibiste, no para culpar, porque al ser adulto tú eres responsable de tus decisiones. El adolescente es el que busca siempre culpables y el niño, pero tú eres adulto. Entonces, no me vengas con el cuento de que es que yo soy así porque es que mis papás, ¿y cuántos años tiene mi hijito? No, es que yo tengo apenas 40 añitos. No me vengas con ese cuento, porque eres adulto. Entonces, pero sí puedes verlo para, wow, aquí debo cambiar, aquí debo mejorar. El trabajo es de cada uno. Y aquí aparece una paradoja interesante. Los padres no necesitan ser perfectos para educar bien. Los hijos no necesitan perfección. Lo que los hijos necesitan es coherencia y humildad. Cuando un padre, cuando una madre comete un error, pero puede decir, me equivoqué, disculpe, está enseñando algo profundamente valioso, la responsabilidad emocional. Bueno, y de paso le enseñan a uno, o se le enseña al hijo, que los papás no siempre tienen la razón, y que los papás no son perfectos e infalibles, que los papás son personas que también están en un proceso. Recuerda que los demás episodios los puedes encontrar en mi canal y que mis datos, por si deseas contactarte directamente, hay un link directo al WhatsApp o si quieres ver mis otras redes y te quieres contactar porque quieres que tratemos un tema, porque quieres el servicio de psicoterapia, con mucho gusto, ahí está la opción. La Biblia habla mucho del poder del ejemplo. Por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo aparece una frase interesante: sé ejemplo. Observa que no dice solamente enseña, dice sé ejemplo. Porque el ejemplo tiene un impacto educativo mucho más profundo que la instrucción verbal. Y el ejemplo es para todos. Es para los papás, es para los profesores, es para el adulto. Si yo como adulto no soy respetuoso y no le doy ejemplo a un adolescente, a un joven, a un niño, pues él va a creer que mi comportamiento es el adecuado. Y él va a terminar buscando cómo imitarme. Y más si eventualmente yo soy una persona que aparezco en redes, que hoy día eso se volvió un... Entonces tengo tantísimos seguidores y resulta que, wow, así es que debo ser. Tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando los padres alinean sus palabras con sus acciones, ocurre algo poderoso, verdaderamente poderoso. Los hijos desarrollan confianza moral. En estos días tuvimos la visita de una familia y nos alegraba ver el comportamiento de todos los miembros de la familia. El respeto con el que papá trataba a mamá, mamá trataba a papá y obviamente el respeto con que los hijos se trataban a sí mismos. ¿Por qué? Porque lo han recibido como ejemplo. La confianza moral significa que el niño crece con los valores que escucha y también con los que se practican. Y cuando esto ocurre, la educación deja de ser solo disciplina y se convierte en una formación de carácter. Y esa formación tiene poder. Esa formación es distinta. La disciplina ayuda y puede ayudar, pero si la fuente de la disciplina no está, puede perderse. El carácter no se pierde. Y aquí vale la pena hacerse una pregunta honesta para que te la respondas tú mismo, tú misma. Si tus hijos aprendieran principalmente observando tu comportamiento, ¿qué valores estarían aprendiendo realmente? No lo que dices, lo que haces. Porque el comportamiento cotidiano es el verdadero currículo educativo del hogar. Es las verdaderas normas, camino de la educación que tú le puedes dar a un hijo. Actividad práctica. Y quiero dejarte entonces 3 ejercicios de reflexión para esta semana. Primero, observación consciente.
Durante un día presta atención a algo simple. ¿Qué comportamientos tuyos podrían estar imitando tus hijos? Observa sin juzgarte. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Es que no lo sé. Pues sencillamente escucha a alguien, uy, es que te pareces a tu papá y hablas igual que él, actúas igual que él o te pareces igual a tu mamá. Puede ser exactamente ahora que tú eres papá, que tú eres mamá. Eso también te va a mostrar. O entre los hermanos terminan diciendo, es que se parece a papá porque tal cosa. Y si tú estás escuchando, ojo lo que estás escuchando. Ejercicio número 2. Alineación de valores. Escribe 3 valores que desees enseñar a tus hijos. Por ejemplo, respeto, honestidad, responsabilidad. Ahora luego pregúntate, ¿cómo puedo modelar estos valores esta semana? Tarea personal. Y el tercer ejercicio es practicar humildad. Si cometes un error frente a tus hijos, intenta algo poderoso, reconócelo. Un simple, perdón, me equivoqué, puede enseñar más sobre el carácter que muchos discursos. ¿Y cuántas veces eso es lo único que uno como hijo espera de sus papás? Disculpe, me equivoqué. Disculpe, actué muy agresivo, muy fuerte, etc. Los papás creen que pierden la autoridad con eso. Al contrario, la fortalece. Ni siquiera hagas el ensayo para que te des cuenta. Allí puedes ensayar y revisar. Así, los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres auténticos. Padres que intenten vivir los valores que enseñan. Porque cuando las palabras y las acciones coinciden, la educación deja de ser una serie de reglas y se convierte en una vida que inspira. Si este video te hizo reflexionar, escribe en los comentarios. El ejemplo educa más que las palabras. Y compártelo con alguien que esté formando una familia, con alguien que tú creas que lo puede necesitar. Recuerda que al compartir estos videos también lo puedes compartir con personas que no hablen el español. En la ruedita, allí aparece una serie de idiomas donde aparecen traducciones escritas. Y si eventualmente tú lo quieres compartir con alguien y la traducción no está allí, envíame un mensaje por WhatsApp, que lo encuentras ahí en la descripción del episodio, y trataré de ayudar y de corregir el tema. Por ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Y recuerda que si este contenido te llena, te ilumina, te ayuda, nos puedes ayudar de 4 maneras, muy importantes, sencillas, gratis además. Sulicoco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Por ahora, muchas gracias por estar acá y confiando en Dios nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.